Muy buenas noches. Soy Danilo Toro y les doy la bienvenida a Enfoque Crítico. En esta ocasión hablaremos de la Universidad de Panamá. Y vamos a discutir o hablar con el invitado al que pronto les voy a presentar sobre una situación, sobre estar entre el pasado y el futuro. La Universidad de Panamá se encuentra en una coyuntura importante, en un punto de quiebre de cada quinquenio. Tiene que elegir a su nueva autoridad, a un nuevo rector. Y además tiene que enfrentar un quinquenio muy exigente, no solo para ella, sino para la nación a la que le da servicio. Sin más, quiero entrar en materia conversando con nuestro invitado, el magíster Denis Javier Chávez, profesor titular, catedrático de la Universidad de Panamá. Su perfil académico ha estado siempre en el renglón de las ciencias sociales. Él es licenciado en Historia, Geografía, tiene una maestría, es magíster en Historia, igualmente es abogado y además está en la fase final de un doctorado en Ciencias Sociales. Por lo tanto, como cientista, se dice cientista en algunos países de América Latina, en otros se dice científico, pero como cientista o académico, tiene una visión muy precisa que compartir con nosotros. Así es que, bienvenido a Enfoque Crítico, profesor Chávez. Sé que está en este momento usted aspirando a la rectoría de la Universidad de Panamá, pero quiero hablar de eso, de cuál es el pasado que esta universidad nos ha dejado o nos está dejando, casi que a la frontera de un siglo de existencia, y cuál es el futuro que a su criterio esta universidad tiene que asomarse. ¿Por cuál ventana va a atisbar los desafíos o los retos? Y comencemos por eso. ¿Cómo percibe usted, en muy resumida cuenta, la perspectiva, el recorrido que ha tenido la Universidad de Panamá? Sí, muy buenas noches y gracias por la entrevista. La universidad, como la acabas de decir, está a las puertas de su centenario. Las universidades, por lo menos en América Latina, cuando cumplen su centenario, es una fecha memorable. Una fecha memorable donde se evalúa el papel que ha desempeñado la universidad, pero sobre todo una fecha que sirve para trazar nuevas metas, nuevos fines. Es una fecha que muy bien puede ser aprovechada para reinaugurar a la universidad. Y la reinauguración de la universidad tiene que ver con la terminación de insertar la universidad en el siglo actual. Podríamos decir que el centenario que se acerca debe ser inspirador para la universidad, para construir, diseñar la universidad del siglo XXI, la universidad que responda a los desafíos de la época que estamos viviendo. Profesor, yo percibo las universidades como fábricas de conocimiento y fábricas procesadoras de gente que entra sin competencias y sale de allí competente para aportarle al desarrollo de una nación. En ese sentido, la Universidad de Panamá ha tenido una historia, una carga histórica enorme. Hoy día tiene una matrícula de alrededor de poco más de 80.000 estudiantes, 82.000 estudiantes, y tendrá una población entre profesores y administrativos de cerca de 10.000. Por lo tanto, tiene una comunidad de poco más de 90.000 personas. No es una comunidad pequeña, es una comunidad significativa. Es más, la Universidad de Panamá, a pesar de que el país es pequeño, no está en la lista de las universidades pequeñas de la región. Está en la lista de las universidades grandes. Aparece entre las 15 universidades más grandes de la región, de América Latina. Mi pregunta es, ¿cómo percibe usted las condiciones en las que la universidad opera hoy día? Si tuviera que evaluarlas, ¿en qué la ve cómoda? ¿En qué la ve comprometida? ¿En qué la ve sujeta a situaciones de tensión? ¿O en qué la ve holgada
en cuanto a lo que le ofrece al país? La Universidad de Panamá atraviesa por una serie de problemas que algunos le podemos denominar crisis, pero crisis de varias dimensiones. Y los orígenes de esas crisis de varias dimensiones que tiene la universidad tienen que ver mucho con la necesidad de transformar estructuras administrativas y estructuras académicas que respondían a otras realidades del siglo pasado, precisamente. Sentimos que la Universidad de Panamá hoy no es la misma de hace 40 años. Hoy la universidad podemos catalogarla como una mega universidad, con 19 facultades, 10 centros regionales y más de 20 programas anexos, más 5 extensiones universitarias. Tenemos presencia académica casi nacional. De manera que la universidad tiene varios desafíos. Uno de esos primeros desafíos es equiparar la calidad académica y tecnológica, incluso de infraestructura, de todas sus sedes universitarias. Y además de eso, transformar normas institucionales que sean más fluidas, más rápidas. Por ejemplo, en el Estatuto de la Universidad existe un artículo que dice que cada 5 años deben reformarse los planes de estudio de las carreras. Hoy, en los momentos que vivimos, 5 años habría que pensar como un periodo un poquito largo, porque luego de 5 años, la comisión que examine ese plan de estudio se puede demorar 5 años más. Y cuando termina esa reforma, ya la realidad ha cambiado. Entonces, eso quiere decir que la universidad tiene que adaptar, tiene que hacer unas reformas sustanciales en su normativa institucional para que la universidad dé respuesta rápida, sea flexible, se amolde a los tiempos. Yo diría que por ahí van los retos actuales. Bien, vamos a continuar hablando sobre los desafíos de la universidad y sobre las características que la universidad tiene en el Panamá de hoy y que debería tener a su criterio en el Panamá de mañana. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Enfoque Crítico con el profesor Denis Javier Chávez. De vuelta a Enfoque Crítico con el profesor Denis Javier Chávez, catedrático de la Universidad de Panamá, conversando sobre ella, sobre la Universidad de Panamá, entre el pasado y el futuro, en un punto de quiebre de su historia, casi que ya a las puertas de su centenario. Profesor Denis, la Universidad de Panamá, ya nos pintó usted que se encuentra matizada por señales críticas, por señales de crisis, y tiene que enfrentar el riesgo de inmovilidad ante los retos que le exigen dinamismo, revisar carreras, una década, el riesgo de que se pueda correr una década sin que los programas se toquen es realmente peligroso para una institución académica. Pero hay riesgos que también están alrededor de la universidad y que le llegan a ella. Por ejemplo, de los 82.000 más o menos estudiantes que asisten a la universidad, que están matriculados en ella, he podido percatarme que de cada 3 estudiantes de estos matriculados, 2 son mujeres. La universidad no refleja la composición social de Panamá. La composición de la sociedad panameña es prácticamente 50 y 50%. 50% para hombres, 50% para mujeres. ¿Cómo valora usted el hecho de que tenga una matrícula de 2 de cada 3 personas que se matriculan sean mujeres? Y más todavía, cuando uno analiza las cifras de los egresados, resulta que de las personas graduadas o egresadas de la Universidad de Panamá, 3 de cada 4, alrededor de 3 de cada 4 son mujeres. Es decir, hay una contundencia femenina. ¿Cómo valora usted esto? Sí, no hay duda que en los últimos años hay un proceso de feminización de la matrícula universitaria. Incluso eso hasta se refleja un poco en el personal docente, que es casi igual, pero pensamos que eso es un elemento positivo, que las mujeres quieran estudiar y superarse profesionalmente,
pero la observación que podemos hacer es que la universidad no ha adaptado sus estructuras y reglamentaciones a esa realidad. Es necesaria una política institucional de equiparación de género en la universidad, no solamente para ver la igualdad entre varones y mujeres, sino para que en la universidad como eje transversal exista la igualdad de oportunidades. Se necesita normas nuevas en la universidad que refleje esa realidad de la presencia creciente de las mujeres en la universidad. Todavía no existe esa política institucional y se refleja hasta en el aula de clases. Cuando una estudiante embarazada tiene que retirarse para dar a luz, entonces no hay una norma que obligue al profesor llegar a un trato especial a esas estudiantes, ya sea por clases virtuales o por otro tipo de tratamiento. Eso depende de la buena voluntad del profesor. Entonces, eso implica que debe haber normas institucionales que se adapten a esta nueva realidad. De hecho, profesor, me llamó la atención que solamente vi 3 facultades con mayoría masculina, y de esas 3 solamente una con una contundente mayoría masculina, que era la facultad que tiene que ver con electrónica, comunicación, informática. Ajá. Era la única que tenía una contundente mayoría. Todas las demás estaban lideradas por mujeres y 2 con una leve, prácticamente equiparable proporción, leve mayoría masculina. Y eso llama la atención porque son aspectos en los que el país cambió. Otra cosa que me ha llamado la atención de la Universidad de Panamá, profesor Chávez, es que la curva de matrícula cae significativamente para el año de pandemia. 2020 la matrícula se viene abajo, pero luego sube y llega a más de 90.000, 94.000, pero a partir de un par de años, después de la pandemia, comienza a bajar y ya lleva varios años bajando de manera sostenida hasta el momento actual, que tiene alrededor de 82.000 estudiantes matriculados. ¿Qué cree usted que puede estar impactando para que la población de estudiantes que se matriculan en la Universidad de Panamá esté bajando de manera sostenida? A nosotros nos parece que la universidad necesita hacer una revisión y actualización de los planes de estudio de todas las carreras universitarias. Para actualizar las carreras, para hacerlas más atractivas, en su oferta académica necesita ser más atractiva. Hay carreras que han sufrido una baja matrícula. Por ejemplo, hoy estuvimos en la Facultad de Economía y los profesores nos dicen que hay que hacer algo para evitar que la carrera de Economía siga bajando de matrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que esa carrera necesita revisarse y actualizarse de acuerdo a las necesidades del mercado. Tiene que haber una correspondencia entre las carreras y el mundo del trabajo y lo que necesita la sociedad para hacerlas más atractivas. Y un poco también la universidad necesita más mercadeo. Esa es una de las fallas históricas que ha tenido la universidad. La universidad tiene excelentes carreras, pero no tiene el necesario mercadeo de la misma, además de actualizarla. Nosotros creemos que en una nueva administración de la universidad debe haber estudios prospectivos, pero permanentes, para ver cómo se ve una carrera dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5 años. Si tenemos estudios prospectivos permanentes sobre el futuro de una carrera, entonces estaremos en condiciones de hacer ajustes permanentes. No cada 5 años, cada 10 años, sino permanentes. Claro, y además se corre el riesgo de que se queda desactualizada porque cuando se investiga hoy lo que el mercado laboral necesita hoy, a la universidad le tomará entre 4 y 6 años producir, por lo tanto, cuando llegue ese momento, ya está atrasada con respecto a la demanda laboral. En la universidad es necesario concebir el aula de clase como un laboratorio de anticipo del futuro. Porque total, en el aula de clase analizamos el presente.
pero al mismo tiempo tenemos que anticiparnos al futuro, porque los estudiantes que están en el aula de clase se van a graduar unos años después de esa clase y se van a enfrentar a un futuro diferente al presente. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos al tercer y último segmento del programa a hablar sobre aspectos del presente, pero sobre todo del futuro de la Universidad de Panamá, que está próxima a escoger un nuevo rector y próxima a cumplir también 100 años de vida en nuestro país. De vuelta a Enfoque Crítico, conversando con el profesor Denis Javier Chávez sobre el pasado y el futuro de la Universidad de Panamá. Profesor Chávez, la formación de nivel superior cuesta plata, es costosa, aquí y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los números, cuando uno analiza los números, y cuando me refiero a los números, me refiero a los destinados a recursos que sostienen a la universidad, los veo de manera que requieren explicación. Por ejemplo, aparece un presupuesto modificado para el año 2025 de 340 y tantos millones de dólares. Pero el asignado es de más de 100 millones de dólares menos, con un porcentaje de cumplimiento de 86%. A su criterio, ese brinco entre presupuesto modificado, que es distinto al solicitado, luego el asignado, que queda muy corto por debajo de lo que se solicitó, versus lo que finalmente se termina ejecutando, ¿qué es lo que nos está reflejando sobre la eficacia y la eficiencia de la Universidad de Panamá? Sí, la Universidad de Panamá, no hay duda que el recorte presupuestario de lo que usted se refiere es uno de los recortes más drásticos en la historia de la universidad. De hecho, siempre se había respetado, se había considerado que los presupuestos no fueran inferior a la del año anterior. Sin embargo, del año pasado vemos que hay un recorte sustancial. Nos parece que en la Universidad de Panamá, cuando se hacen estos recortes presupuestarios, lo que primero que se afecta es la capacidad de la universidad de cumplir con su función, que es la de impartir educación superior. Pero en las necesidades que tiene la universidad, yo diría que este recorte le hace mucho daño a la infraestructura de la universidad. La Universidad de Panamá, si algo tiene como prioridad en estos momentos, es rehabilitar su infraestructura de la universidad en términos nacionales. No solamente física, sino de laboratorios. Yo le puedo decir que, por ejemplo, el Centro Regional de Colón podemos decir que es la peor instalación con las peores instalaciones de infraestructura. Edificios condenados. La mayor parte de los estudiantes dan clases virtuales. La pandemia no ha terminado en Colón. Pero esos problemas de infraestructura se ven también en el campus, con edificios que hay que rehabilitar. Y a propósito, me parece que sería bueno que viéramos el centenario en ese sentido. Estamos a 9 años del centenario. Si aquí existiera una iniciativa, una voluntad de rehabilitar, de remodelar el campus Octavio Méndez Pereira, sería el mejor saludo al centenario de la universidad. Porque este campus Octavio Méndez Pereira, como sabe usted, es un campus que es prácticamente un patrimonio cultural del país, que rehabilitando, remodelándolo, sería fantástico como una obra del siglo XXI. ¿Usted ve la utilización de ese patrimonio como algo que debe continuar? ¿No percibe que la universidad pueda mudarse o trasladarse a la periferia de la ciudad como planteó el gobierno actual originalmente? Nosotros queremos. Yo soy profesor de historia y he visto también otras universidades mucho más antiguas. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca
que es una universidad de la Edad Media con más de 800 años. La tuvimos de invitada en una escuela internacional de verano cuando yo fui vicerrector de extensión. Pero el campus histórico de la Universidad de Salamanca es parte de la identidad nacional de España, es parte de la historia de esa nación. Es igual que el campus Octavio Méndez Pereira. Yo creo que lo que cabe aquí es remodelar ese campus. Hay edificios que, por ejemplo, son de 2 pisos, pudieran ser de 5, 6, hasta de 10 pisos, pero eso no quita que el campus Octavio Méndez Pereira sea ampliado. Nos parece que eso es posible, que sea ampliado con nuevas ciudades universitarias, con instalaciones para dormitorio. Creo que la universidad merece ser ampliada en 2 direcciones: remodelar ese campus y ampliar también. De hecho, por ejemplo, ha venido creciendo una idea en los últimos años que las facultades de Ciencias de la Salud podrían mudarse a una ciudad universitaria. Medicina, odontología, farmacia, enfermería, psicología. Todas esas posibilidades podemos estudiarlas y bienvenidos sean. Bien, perfecto. Ya estamos viendo cuál es su visión sobre el aprovechamiento del patrimonio de la universidad. Pero usted me señaló un detalle sobre el que no quiero dejar pasar, no quiero descuidarme antes de terminar el programa. Usted tuvo la oportunidad de ejercer en el renglón de la extensión universitaria. Es decir, usted tiene experiencia administrativa en la universidad y sobre todo en esa especie de compromiso universitario de mantener un vínculo con la sociedad. Mi gran pregunta es, ¿y cómo ve el futuro desde su perspectiva? ¿Cuál debe ser el comportamiento de la universidad ante retos tan grandes que vienen, que fíjense, tenemos retos que determinan situaciones como la de infraestructura en torno al Canal de Panamá, de muchos impactos y además de muchos posibles beneficios. Tenemos la discusión y el planteamiento y la posibilidad de desarrollar toda una economía sostenida por la actividad minera. Tenemos la oportunidad de ampliar los servicios logísticos marítimos. Tenemos la oportunidad de ampliar los servicios logísticos de transporte de pasajeros y carga. En fin, ¿cómo percibe usted que la vinculación universidad-sociedad panameña debe sostenerse? El perfil va más allá de la protesta, va más allá de la pugna. La universidad encontrará formas de verter, de vaciar sus contenidos a una sociedad que lo necesita más que nunca, necesita orientación, necesita escuchar la voz de la academia. ¿Cree usted que lo hecho hasta ahora es suficiente o hay cosas nuevas que hacer? El futuro de las universidades públicas como la nuestra está asegurado en la medida en que esté vinculada a la sociedad, en la medida en que esté vinculada a los problemas nacionales. Y habría que aclarar que el artículo 103 de la Constitución actual dice que entre las actividades de la universidad oficial debe incluirse el estudio de los problemas nacionales. Fíjense que ese artículo le está dando una misión a la universidad, vincularse a los problemas nacionales, cosa que no puede estar determinada por la voluntad de una autoridad o no. Eso debe ser incorporado como eje transversal en la formación de la universidad. La Universidad de Panamá tiene, diríamos, el mayor talento de inteligencia o la mayor inteligencia colectiva aglutinada. Esa inteligencia no está siendo bien aprovechada. Nosotros pensamos que no hay aquí un problema nacional o social que la universidad no pueda estudiar, no pueda investigar y terminar con propuestas y recomendaciones. A propósito de las protestas, pensamos que la protesta obviamente es un derecho de los sistemas democráticos, pero la protesta también hay que reinventarla. Y en el caso de la universidad debe protestar proponiendo, es decir, pasar de la protesta a la propuesta. La propuesta
en términos de estudio, de investigaciones, de recomendaciones, es la fortaleza de la universidad. Y creemos que la universidad puede jugar un papel mucho más protagónico al servicio de todos los sectores del país, que desde los empresarios más grandes del país hasta las comunidades más pobres encuentran en la universidad capacidad de respuesta. Muchas gracias por su presencia, su explicación sobre el pasado, la trayectoria de la Universidad de Panamá y el futuro. La Universidad de Panamá enfrenta una perspectiva realmente novedosa y comprometedora con la nación que aquí la tiene. Soy Danilo Toro y espero estar con ustedes la próxima semana en Enfoque Crítico.